Hola amigos, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a la entrevista. Estoy en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con Sergio Ramírez, escritor nicaragüense, ganador del Premio Cervantes de Literatura, quien acaba de presentar un libro que yo diría es muy divertido, si no fuera a veces tan trágico en algunas de las cosas que nos cuenta. El libro se llama Tongolele no sabía bailar. Y Sergio Ramírez, en primer lugar, siempre es un gusto conversar contigo. Eh, Cuando uno ve el libro la primera vez dice, nos va a hablar sobre esta gran bailarina Tongolele, pero no es así. Es un comandante de la policía. Cuéntanos de este Tongolele. Bueno, mal título sería si yo fuera a hablar sobre Tongolele y dijera que no sabía bailar. Porque sí sabía, de que sí sabía bailar, ¿verdad? Pero este, Bueno, este es un yo, comandante que tiene un mechón de pelo blanco, ¿no el es mechón así? de pelo blanco que quedó en mis recuerdos de adolescente, del cine de mi tío en Mazatepe, Ajá. que yo era el operador. Así tú operabas, tú Sí, yo esperabas era el proyector. dentro de la caseta Ajá. y pasaba muchas películas mexicanas de la edad de oro del cine mexicano, muchas películas cabareteras. Ujú, Y como el operador de cine tiene su propia ventanilla en la caseta, o tenía, ahora el ujú, cine es otra cosa, ¿no? ujú. Uno tenía que estar viendo por esa ventanilla la corrección de la proyección, que no se quemaran, las películas se quemaban, Así que no es. se distorsionara el sonido. Y entonces veía las mismas escenas muchas veces. Y las películas de Juan Oriol y las películas cabareteras, Tongolele la cabeza, Ninón Sevilla, Rosa Carmina, María Ujú. Antonieta Pons, que eran mis grandes Toda una heroínas, colección de rumberas. rumberas. Me quedó eso del mechón Ujú. blanco. Y después me llamaba la atención que cuando Carlos Fuentes y Carlos Monsiváis la sentaban a Tongolele con ellos en sus conferencias en algunas de sus conferencias de prensa cuando querían protestar por algo. Un personaje que siempre me interesó. Pero ese mechón de pelo se me quedó en la memoria para traspasárselo a mi personaje, que nada tiene que ver Ujú. con Tongolele más que llevar su nombre de guerra, ¿no? Anastasio Prado es el personaje en realidad, que es uno de los dos protagonistas de la historia. Él es el villano. Dolores Morales, tu detective, es el otro protagonista, pero cuéntanos de Anastasio Prado. Bueno, Anastasio Prado es un guerrillero, combatiente de la revolución del Frente Sandinista en guerra contra Somoza, como lo es el Dolores Morales. inspector Dolores Morales. Solo que los dos son personalidades muy diferentes. Yo creo que hay gente que tiene inteligencia para ya muy orientada hacia determinadas áreas y este Anastasio Prado era muy hábil en los asuntos de policíacos, de inteligencia policial y por eso se vuelve una pieza que el régimen siempre necesita. Alguien que lee las cartas que no debe y que examina los trapos sucios de la gente Y que manda a castigar o y que matar a quien... tiene, y además que tiene archivos eh, de los pecados de la gente, ¿no? Eso Ujú. es parte del aparato de inteligencia represiva. Dolores Morales no, él ha sido un inspector de policía dedicado al narcotráfico, después se retira de una agencia muy humilde de investigación en Managua y va desarrollando este sentido crítico en contra de cómo, de lo que viene a resultar la revolución, de un sueño perdido que se convierte en una pesadilla. Y él está atento a examinar ese fenómeno con ojo muy crítico. De hecho, la historia empieza en el momento en que el inspector Morales y un acompañante están tratando de regresar a Nicaragua, tuvieron que huir de Nicaragua y quieren pues apoyar a una muchacha que ha trabajado con el inspector Morales y se encuentran con un personaje un pollero que se dedica a pasar gente de la Sí, frontera que después vive un destino trágico. Cuéntanos de ese momento y cuéntanos eh, ¿por qué tendría que haber sido expulsado del país Dolores Morales? bueno, en la novela anterior, Dolores Morales se dedica a investigar el caso
de la desaparición de una niña, hija de un hombre multimillonario, Ujú. que es de los multimillonarios que se han hecho con la revolución. Es una revolución socialista con Con multimillonarios nuevos. multimillonarios, sí. Y este hombre, a través de enjuagues, negocios sucios, es un multimillonario al cual la policía protege. Su hija desaparece y él mismo llama al inspector Dolores Morales para que averigüe el caso, pero es para que no averigüe nada, dándole pistas falsas, ¿no? Pero el inspector Morales llega a saber por qué esta niña ha huido de este hombre que es su padrastro, ¿no? Ujú. Vemos que es asesinado el hombre que los cruzan la frontera y bueno, nadie se atreve a decir nada. Vemos que se encuentran después con un sacerdote que los protege, también es atacado. O sea, vemos una situación en Nicaragua en la que no hay Estado de Derecho. No, es una ley de la selva, es decir, es la arbitrariedad la que se impone. Por eso es importante diferenciar entre dictadura y tiranía, ¿no? La dictadura tiene reglas represivas que se cumplen, como Pinochet, como Franco, Ujú. reglas radicales, pero se cumplen y hay tribunales militares, lo que sea, y se aplican esas leyes. En Nicaragua no hay leyes que se apliquen y todo depende del arbitrio de la pareja presidencial. Y cuando el inspector Morales regresa clandestino del exilio que Tongolele le ha impuesto en la novela anterior por haber metido las narices en el caso de este multimillonario, se encuentra con que el país se está incendiando porque se alzan las protestas contra Daniel Ortega y Rosario Murillo. En la novela por los árboles de la vida, porque a mí me parece que es el símbolo más potente. Cuéntanos de estos árboles de la vida, porque yo Los no estaba árboles, esta señora mandó a sembrar todo el país de árboles de fierro de distintos colores, porque se supone que son árboles que crean una red de protección contra el mal de ojo y contra los enemigos de ellos, ¿no? Ujú. Eh, y este símbolo es lo primero que la gente hace cuando se alza la rebelión de abril del 2018, empezar a botarlos, a cerrarlos, a botarlos, a Ujú. despoblar este bosque. Pero ahí sigue en Managua parte importante de ese bosque todavía y ahora, pero ya ahora se pasó, y eso ya no ocupo en la novela, se pasó de los árboles de la vida a la estrella de 5 picos. Que es también un símbolo, digamos, Es un esotérico. símbolo esotérico, pero ya más diabólico, ¿no? Ujú. Porque la estrella de 5 picos rodeada por un círculo de fuego, cuando hay actos públicos, todo Daniel Ortega y su mujer y los capitostes del régimen se sientan alrededor de ese círculo. Ujú. La madre de Tongolele, de este comandante Prado, Anastasio Prado, es vidente, es también un personaje esotérico. Cuéntanos de ella. Claro, es un personaje esotérico que se vuelve una maga, se vuelve una hechicera, una adivinadora por la fuerza de la necesidad, porque el hijo la abandona, porque se dedica Se va a la a su guerrilla, sí. tarea en la guerrilla, después en la policía del nuevo gobierno, del nuevo régimen, y ella queda abandonada, una viuda, con una farmacia que se va despoblando de medicina porque no hay dinero para importar medicinas en el país, y se vuelve adivinadora. Y ella es el enlace con el poder. Mientras su hijo investiga a los enemigos de la pareja presidencial y los mete en cintura a través de chantajes o eliminándolos o lo que sea, ella va creando estos símbolos que son los que la esposa del presidente va aceptando. Y el gran gurú se vuelve no Carlos Marx de la revolución, sino Saibaba. Ujú. Curioso, ¿verdad? En un régimen así. Tú nunca mencionas ni a Daniel Ortega ni a Rosario Murillo en la Es novela. que no son personajes de la novela Ujú. y como a mí me gusta decir, esto no es una novela para denostar a Daniel Ortega y Rosario Murillo, sino para contar la realidad del país que es muy compleja. Ujú. Tratar de desentrañar en una novela los distintos aspectos eh, de, de lo que es una tiranía, ¿no?
Desde que yo escribí una novela muy temprana que se llama, la escribí en Berlín, que se llama Te dio miedo la sangre, era una novela sobre el tiempo de Somoza, pero a mí no me interesaba Somoza como personaje, como Daniel Ortega no me interesa como personaje, me interesa lo que la dictadura crea en la sociedad. Y me interesan los personajes secundarios, digamos, que están bajo el peso de la dictadura y que tienen que moverse manejados por los hilos de la tiranía o de la dictadura, quieran o no quieran, y sus vidas cambian, quieran o no quieran. Y ese es lo que conocemos con el nombre de destino o con el nombre de poder que tanto se parece al destino. Y esa es la ambición de esta novela, contar las historias contrapuestas de estos personajes que están jugando en este plano subalterno al poder, pero que resultan definitivamente sus vidas trastocadas, alteradas o a veces arruinadas por el poder. A pesar de todo el drama en el que se encuadra la novela, es una novela muy divertida. Los personajes son muy divertidos, tienen unas ocurrencias impresionantes y el lenguaje es muy, está muy vivo, está muy lleno de coloquialismos, es muy interesante. Sí, a mí me Cuéntanos. parece que el humor, por lo que sea, te defiende de la solemnidad, del vituperio. Ujú. Porque cuando tú vas a narrar una novela en la que hay una represión tan brutal, en la que hay una pareja presidencial que no tiene escrúpulos, tú te puedes ir por el vituperio, por el discurso retórico. Y yo creo que el humor establece las distancias suficientes para hacer que los personajes se muevan dentro de esta ligereza, si la podemos llamar así, que les da el lenguaje contrapuesto de la constante informalidad que le van poniendo las situaciones aún más dramáticas. Cuando empezaste a escribir Tongolele, no sabía bailar, ¿ya sabías hacia dónde iba la novela o fue discurriendo por sus propios caminos? Yo sabía hacia dónde iba la novela, hacia dónde iba yo, ¿no? Ujú. Y en determinado momento me di cuenta que yo estaba escribiendo una novela que podía tener las consecuencias que definitivamente tuvo. Y sin embargo, ¿continuaste? Yo continué y yo creo que cuando uno está en estas situaciones difíciles, escribiendo, es, yo me hago una especie como de autodefensa, ¿no? Y yo digo, esto nadie lo va a leer nunca. Mm. Así que seguí adelante tranquilamente. Y es la manera, el artificio para llegar hasta el final de la novela sin el riesgo de imponerme la autocensura. Porque lo peor que le puede pasar a un libro, sobre todo cuando toca este tipo de temas, es la autocensura. Porque entonces el libro lo vas edulcorando, lo vas suavizando y te queda absolutamente en nada. ¿Este libro lo escribes o no lo escribes? Al final, ¿estás satisfecho con Tongolele no sabía bailar y haber continuado de esta forma la historia del inspector Morales? Estoy satisfecho a pesar de que estoy pagando las consecuencias Pero son consecuencias muy muy serias. serias en mi vida, sí, ha Mm. cambiado totalmente mi vida. Pero bueno, si uno no es capaz de cambiar, de arriesgar un cambio profundo de vida por la literatura, no es verdaderamente un escritor. Una pregunta casi personal. ¿Hay alguien que está cuidando tus libros mientras estás en el exilio o están abandonados No, están tu en mi casa? espera, están en encierro, en mi Ujú. espera. A ¿Alguien veces les hay quita el polvo? alguien que les quite el polvo, alguien que ve que no se meta la polilla, que no se metan los hongos. Ujú. Y un día espero volver a ese bosque encantado. Me da la impresión que extrañas mucho tus libros. Muchísimo como extraño mi país, Ujú. pero yo debo concretar en algo mi extrañeza del país y es en mi casa, ¿no? Ujú. Y en esa biblioteca. Recuerdo en alguna conversación anterior que tuvimos, me dijiste, no, yo no me salgo de Nicaragua porque es mi país, yo podría vivir en otros países, pero yo quiero estar en No es lo Nicaragua. mismo que decir, no, me salgo Que- a que- que me saquen, ¿no? sí, te sacaron.
Sergio Ramírez, autor de Tongolele no sabía bailar. Siempre es un privilegio conversar contigo, Muchísimas créemelo. gracias. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.